La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro mensaje en este sermón que escucharemos en este domingo tercero del tiempo y Adviento. Es una bendición poder compartir con ustedes el mensaje de salvación y por esto damos un cordial saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, a muchos hermanos de Latinoamérica que están congregados, reunidos alrededor de la palabra de Dios. Igualmente saludamos a los seguidores de Academia Cristo. En esta oportunidad vamos a meditar el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos del 6 al 8 y luego los versículos del 19 al 28. Así nos dice la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ese testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este es el texto que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos en Cristo Jesús, en este tercer domingo del tiempo de Adviento nos lleva a meditar este tema. El tiempo y Adviento hace una iglesia viva. Es cierto que Dios quiere que su iglesia sea viva, pero muchos hoy en día no entienden qué es una iglesia viva o cuando se menciona la palabra avivamiento. Pensando en la historia dentro del luteranismo, entró un movimiento que se llama el pietismo. Este movimiento que entró entre los siglos XVII y XVIII, los luteranos de esa época creyeron que la justificación por la fe le gustaba algo, y al gustarle esto que les menciono, es algo que para ellos era una necesidad que tenía la iglesia en esa época. Y dijeron que a la vida de justificación, de la justificación por la fe, se necesitaba ser más emocionales, más sinceros en la vida del cristiano. En otras palabras, le daban más énfasis a cómo vivían que en verdad cómo eran ellos salvos. Pero realmente los luteranos de esa época olvidaron que lo que realmente mantiene vivo la iglesia, mantiene viva la iglesia, es el evangelio. Pero el siglo pasado entró un movimiento que tal vez hizo mucho más daño en todo el cristianismo. Estamos hablando del movimiento carismático y pentecostal. Hizo mucho daño porque lo que ellos estaban enseñando, interpretando mal lo que nos enseña Hebreos capítulo 12, versículo 14,
santidad sin la cual nadie verá al Señor, hubo una manera de predicar especial, donde ciertos pastores enseñaban a la gente cómo alcanzar la perfección, cómo ser iguales a Cristo. Y por esto podemos ver cómo este movimiento que busca avivar la iglesia por medio del legalismo, mandando a que las personas hagan cosas para alcanzar la perfección. Y es por esto que dentro de esos movimientos ellos dicen que aquel que hable en lenguas, que haga milagros, que tenga el don de la profecía, es porque lleva una vida perfecta, porque ha alcanzado el nivel de Cristo. Si recordamos la lectura del Nuevo Testamento usando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 19, escuchamos, no apaguéis el Espíritu Santo. Juan el Bautista, con la historia que el Evangelio nos presenta en este día, nos enseña una fórmula en la cual necesitamos escuchar bien y practicarla para no apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando leemos este versículo, nos damos cuenta que hemos pecado en contra del segundo mandamiento porque no entendemos la obra de Dios, del nombre de Dios, y hablando de la obra del Espíritu Santo. Cuando usamos el credo, en el tercer artículo, pues mencionamos y enseñamos cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros le ponemos freno a la obra del Espíritu Santo, estamos haciendo de que Él se vaya apagando en nuestras vidas y por eso pecamos en contra del segundo mandamiento. También pecamos contra el segundo mandamiento cuando creemos que por nuestras propias obras tenemos la capacidad de poder salvarnos, de poder llegar a cierto grado de perfección sin el Espíritu Santo. Pero vamos mucho más allá. Pecamos contra el segundo y tercer mandamiento cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de tomar la Santa Cena, cuando dejamos de orar. Y todas esas actitudes van apagando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando se apaga el Espíritu Santo, llegamos a una triste realidad. Y es que por tanto darle la gloria al hombre y no a Dios, terminamos siendo condenados en el infierno eterno. Cada vez que nosotros leamos la historia de Juan el Bautista, necesitamos integrarla a nuestra vida, es decir, no la podemos ver de manera aislada, porque claramente esta palabra que estamos meditando hoy tiene que ver con nuestra vida de santificación. Y por eso entendemos cuál es el trabajo de Juan el Bautista, cuando nos dice la Biblia que este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Un testimonio es la afirmación de algo que es verdad y cuando se da ese testimonio se presenta una evidencia para demostrar la veracidad de los hechos. Juan el Bautista fue llamado para dar testimonio de la luz con un propósito claro, para que todos los que le escuchaban creyeran en la luz. Juan nunca buscó que creyeran en él buscó que creyeran en la luz, en Cristo Jesús. Es por esto que Juan el Bautista va en un sentido contrario a los pastores, predicadores o cristianos que pertenecen al movimiento pietista o también al movimiento carismático y pentecostal. Juan el Bautista nos enseña muy bien que su trabajo no era que la gente lo siguiera a él, sino que siguieran a Jesús, porque él sabía que únicamente por medio de la luz de Cristo podía tener santidad, al igual que cada uno de nosotros. Y Juan el Bautista quería que todos creyesen en la luz, en Cristo Jesús. Y parte de esto, de que Juan el Bautista fue muy diferente a estos predicadores que buscan gloriarse a sí mismo, lo vemos en esas preguntas, en ese interrogatorio que tuvo de parte
de los sacerdotes y levitas. Cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Cuando le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y él también dijo, no soy Elías. Cuando le preguntaron si era el profeta, igualmente dijo que no lo era. Y le preguntaron, ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aprendemos muy bien que Juan el Bautista la tenía muy clara con su trabajo de preparar el camino para el Mesías. Él no era el ungido, porque si recordamos la lectura de Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, nos dice que el ungido de Jehová es aquel donde el Señor estaba sobre él, porque lo ungió Jehová. Aprendemos con esto de que está señalando a Jesús. Tampoco era Elías, porque la Biblia no apoya lo que muchos creen que pasa con los muertos, donde creen que hay una reencarnación. La Biblia no apoya la reencarnación. Y tampoco era el profeta del cual habló Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cada vez que Juan el Bautista les contestaba a ellos que él no era, está señalando a Cristo, a Jesús. Y esto es algo que nos anima mucho a usted y a mí, porque cuando estamos pensando, si mi fe está avivada, si yo soy un cristiano vivo, es porque estamos haciendo lo mismo que Juan el Bautista, estamos predicando, enseñando acerca de Cristo. Cuando nuestra predicación, cuando nuestra enseñanza está guiando a las personas y aún a nosotros mismos a Cristo Jesús, es una muestra de que estamos vivos espiritualmente, es una muestra de que somos una iglesia avivada. Por esto es muy importante entender el Evangelio, esa enseñanza en la cual nos muestra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la persona indicada que necesitamos en nuestras vidas. Porque el Evangelio, y recordando otra vez a Isaías, capítulo 61, el verso 10, que nos dice que en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Pues aprendemos y nos gozamos junto con Juan el Bautista de que en este momento, por los méritos de Cristo, tenemos el vestido de la salvación. Él nos ha puesto joyas porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y una vez más, vamos y apuntamos a Cristo Jesús, quien en verdad cumplió por nosotros el segundo y el tercer mandamiento perfectamente. Y esto en verdad, una vez más, nos anima mucho a hablar de Jesús, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo de que usted y yo en verdad tuviéramos también confianza en la obra del Espíritu Santo. Él la tuvo perfectamente. Y es por esto que cuando en Isaías escuchamos de nuevo que Él vino y vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel. Pues, ¿quiénes son estos abatidos? ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Quiénes son los cautivos? ¿Quiénes son los que están en la cárcel? Somos usted y yo, por culpa del pecado. Pero Jesús, al predicar perfectamente el Evangelio, confió en la obra del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios. Es por eso que hoy usted y yo podemos hablarles a otros acerca de lo que Jesús hizo por usted y por mí. Aprendemos con el Evangelio lo que nos enseña Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y es así. Nosotros como cristianos tenemos una fe viva. Somos una iglesia
avivada. No porque hablemos en lenguas o tengamos profecías o hagamos milagros, no. Es una vez más porque el Espíritu Santo hace que usted y yo confesemos hoy el nombre de Jesús y lo prediquemos a otros y a otros enseñemos la verdad de la palabra de Dios. Juan el Bautista nos enseña muy bien que vamos a predicar la palabra de Dios, no motivados por la obligación o por la ley, sino por el agradecimiento a Dios. Podemos ver cómo él no tuvo miedo en esa entrevista, en esas preguntas que le estaban haciendo los enemigos de Jesús, y él sencillamente se enfocó en la luz, al igual que usted y yo necesitamos siempre enfocarnos en la luz, porque una vez más, no vamos a predicar la palabra de Dios a otros por obligación o miedo. Vamos a hacerlo como un privilegio a nuestras vidas, un privilegio a los demás, como un privilegio el ser instrumentos de Dios, llevando el mensaje de salvación a otros. Y es donde necesitamos aprender bien la predicación de la ley y el evangelio. Cuando Juan el Bautista sencillamente les contestó a ellos que él era esa voz que clama en el desierto, que dice que enderecen el camino, pues está mostrándoles la necesidad que ellos tienen del Salvador, les está predicando la ley. Y esto nos recuerda cuando usted y yo estamos hablando de pecador a pecador, es decir, cuando estamos evangelizando, como usamos la ley, porque muchos hoy en día aman el mundo porque allí encuentran prestigio, aman el mundo porque allí encuentran felicidad en el dinero, en el amor al dinero, aman el mundo porque quieren ser poderosos. Pero llegamos con la predicación de la ley, mostrándole de que ese amor al mundo los va a llevar al infierno y que enderecen su camino. El Espíritu Santo está trabajando en ellos. Y es así como muchos de los que les predicamos hoy son creyentes. Y también podemos ver la necesidad de mantener nosotros escuchando la ley, porque es así como siempre estamos apuntando a Jesús, no a nuestras obras, no a lo que somos nosotros, sino a Cristo Jesús, que verdaderamente nos dio la paz. El Evangelio no lo entendieron los fariseos, no encontraron una respuesta que satisfaciera su carne, porque ellos se creían santos por su propia vida, como muchos hoy en día que creen que son santos por sí mismos. Por esto, hoy usted y yo tenemos mucho por qué dar gracias a Dios y la gloria a Dios, porque nos ha convencido que necesitamos al Salvador, que necesitamos a Cristo Jesús. Por esto, la historia por hoy nos muestra esa diferencia. Los fariseos que no entienden el poder del Evangelio, usted y yo que lo entendemos y lo practicamos. Nos continúa diciendo la historia bíblica que los que habían sido enviados eran de los fariseos, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Los fariseos no entendían qué era el bautismo y la necesidad de esto. Ellos fueron igual que los donatistas que existieron en la iglesia cristiana primitiva, donde ellos afirmaban que únicamente aquellos que llevaban una vida intachable, una vida perfecta, podían administrar los sacramentos. Juan el Bautista les da aquí una clase de teología a estos hombres, enseñándoles cómo relaciona el bautismo con la fe en Jesús. Jesús ya estaba en el mundo, estaba siendo presentado en esos momentos, pero ellos no le conocían porque desconocían las escrituras, no tenían la confianza en la palabra de Dios. ¿Y qué hace el bautismo? El bautismo nos da la fe en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que desde el momento de nuestro bautismo sigamos escuchando
la doctrina fiel de la palabra de Dios, donde aprendemos a no dar la gloria al hombre, sino dar la gloria a Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo, que nos mantiene vivos. Y esto lo respaldamos cada vez que confesamos a otros la fe en Cristo Jesús. Por esto, en ese tercer domingo del tiempo de Adviento, aprendemos de Juan el Bautista a pararnos frente a Jesús sintiéndonos indignos. Así como dijo Juan el Bautista, yo soy menor que Jesús, porque Él es Dios, Él es perfecto. No somos capaces de desatar su calzado. Y esto lo decimos como personas inferiores espiritualmente, como pecadores que somos, pero también vamos a Jesús. Cuando Juan el Bautista dice, Él es antes de mí, está hablando de que Jesús es Dios, Él es eterno, y por eso Él es el único que nos puede salvar. Él es la luz verdadera, es en verdad el centro en este tiempo de Adviento. Y es por esto que podemos estar hoy felices y tranquilos, porque al terminar este mensaje, solo pensemos que estamos vivos espiritualmente, que somos creyentes avivados porque tenemos la fe en Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén.